Muy buenos días, apreciados amigos y querida familia. Qué bueno poder encontrarnos en este inicio de semana y compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema para hoy, en la cruz, Jesús y los hombres, y lo he basado en el Salmo 22, en los versículos 16 al 18, donde la palabra nos dice: Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Al pie de la cruz de Jesús se ve al hombre al natural jugando un papel abominable, y esto en las más variadas condiciones sociales, judíos o extranjeros, bárbaros o civilizados, pobres o ricos, laicos o religiosos. Pilato, el magistrado romano que ocupó la sede de la autoridad civil, responsable de ejercer la justicia, había condenado a aquel a quien él mismo había reconocido como justo, como nos dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 24, la palabra. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Los juristas y el clero judío buscaron testimonios falsos contra el Señor Jesús. Pidieron que un homicida fuese soltado y Jesús fuese condenado. La multitud, a la que solamente le había hecho bien, pidió que lo crucificasen. Los transeúntes le injuriaban. Los discípulos que habían estado tan cerca de él le abandonaron cobardemente y dejaron a su maestro en la hora del peligro. En medio de esta indignidad humana, se oyó entonces al Señor Jesús orando por aquellos que le crucificaban y le habían maltratado, diciendo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En su amor eterno, invocó para todos sus enemigos la circunstancia atenuante de la ignorancia, y sin embargo no obró cada uno con conocimiento de causa. Allí podemos ver la nobleza y la dignidad de parte de nuestro Señor y Salvador. Durante 3 horas fue abandonado por Dios, colgando en la cruz con indescriptibles sufrimientos. Cristo, el Santo, el Puro, aceptó ser identificado con el pecado para salvarnos, sufriendo de parte de Dios el castigo que cada uno de nosotros merecíamos, como nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, en los versículos 26 al 28, la palabra. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos que cada uno de los que se nombran fueron haciendo la voluntad de Dios. Dios había predeterminado que se hiciera esto, que se crucificara, que se condenara al Señor Jesús, porque allí en la cruz el Señor Jesús se entregó por todos los hombres para que pudiéramos encontrar la salvación y hallar ese perdón de pecados que ninguno de nosotros podía alcanzar por su propia fuerza o por su propia voluntad. Como nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida,
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. No se quedó en la tumba, Él resucitó porque Dios permitió que Él pagara el precio por nosotros, porque Jesús fue el autor de la vida. Recordemos lo que la palabra nos dice, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todo fue hecho por medio de Él y para Él. Así como la vida y la muerte en su mano estaban, de la misma manera fue que los hombres pudieron llevarlo a la cruz del Calvario y entregarlo. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pilatos: todo lo que haces es porque se te ha dado autoridad para que lo hagas, y si no, nada podías hacer contra mí. Era la revelación de lo que el Señor Jesús estaba haciendo, obedeciendo la voluntad del Padre para venir por todos los hombres y morir en la cruz del Calvario y darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. El Señor Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos salvarla y rescatarla. Por amor a nosotros lo hizo y por obediencia al Padre. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque entregaste tu vida por cada uno de nosotros y nos permitiste ver la salvación que solamente a través tuyo podíamos alcanzar. Allí en la cruz, tú fuiste crucificado por todos los hombres para que alcanzáramos la salvación, el perdón y la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Si esta palabra devocional le ha bendecido, compártala. Que tengan un día lleno de las ricas bendiciones del Señor.